Vamos a empezar la clase donde dejamos la semana pasada, que fue en nevus. Nos quedamos en el capítulo de nevus, donde esto tenemos que tener en cuenta que hace referencia a una neoplasia que puede ser congénita, es decir, uno ya nace con esto, o adquirida, que con el tiempo puede ir desarrollando esta lesión. Esto es común que tenga este color amarronado, parduzco, ¿verdad? Y lo normal es que mida menos de 6 milímetros, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la morfología, son máculas planas o pápulas. Los bordes son bien delimitados y en cuanto a su aspecto, esto se piensa, o sea, la hipótesis manejada es que son melanocitos que han sufrido una transformación desde células dendríticas y que esto van creciendo ya sea sueltos o en nidos, digamos, en lo que es la unión dermoepidérmica, y tenemos que diferenciar del melanoma, que es la otra clase que nos toca dar el día de hoy también. Entonces, el nevus congénito tiene un crecimiento dérmico profundo, como vemos en la imagen. Las células névicas van creciendo, digamos, en nidos, sueltos, y tienen una pigmentación de acuerdo al color clínico, ¿verdad? De acuerdo a la coloración que tiene el paciente. Esto inclusive algunos de los lunares pueden tener pelos, ¿verdad? Y los que tienen desde el nacimiento, sobre todo los que son de gran tamaño, tienen mayor riesgo de desarrollar melanoma. Entonces, ¿cuál es la característica del nevus congénito? Él crece a modo suelto, o sea, aislado o en nidos, donde las células no tienen atipias, es decir, no tienen aquellos rasgos de malignidad que hemos estudiado desde el primer capítulo de neoplasias. Y, digamos, ellos crecen alrededor de folículos pilosos y glándulas sebáceas. Esa es la característica. ¿Alguna vez ya vieron estas lesiones? Estoy segura que sí, porque son muy comunes. Son bastante frecuentes. Entonces tenemos que recordar que lo normal es que mida menos de 6 milímetros. Mide más y eso ya, digamos, debe de ser controlado por un dermatólogo. Entonces, aquí justamente vemos una hiperpigmentación en el estrato basal de los melanocitos. También aquí vemos melanocitos que están formando como pequeños nidos. Ahora, si esto nosotros observamos la morfología, vamos a ver que son células homogéneas. Si se habla de células homogéneas, tenemos que tener en cuenta que esto se trata de algo sin atipias, de algo benigno, ¿verdad? Ahora, igualmente, esto, les repito, debe de ser controlado porque es una predisposición a desarrollar melanoma. Entonces, se tienen en cuenta varios criterios, ¿verdad?, para decir que es un lunar benigno o no, que es el famoso ABCDE, ¿verdad? Donde eso vamos a estudiar en el capítulo de melanoma, ¿verdad? Pero generalmente cuando es benigno, si nosotros trazamos una línea imaginaria, vamos a decir que es una lesión simétrica, que los bordes también van a ser regulares, ¿verdad? Y que el color generalmente es homogéneo, es de un solo color. Ahora, si ustedes se fijan aquí en la imagen y esto comparamos con la arquitectura normal de la epidermis normal en realidad tendría que terminar por aquí, pero como estamos ante una neoplasia benigna, en este caso las células se van disponiendo en pequeños nidos y son pigmentadas, ¿verdad? Pero estas células, vamos a llamarlas, son células de característica homogénea y muy diferentes al melanoma, que muchos grupos esta semana ya les toca desarrollar el capítulo de melanoma en la parte práctica. Otros grupos están atrasados y vamos a tratar de hacer un malabarismo para ir digamos, acomodando el grupo de los jueves, ¿verdad?, que tiene que ir más o menos, digamos, equiparándose a los demás grupos. Nevus azul. Nevus azul recibe el nombre clínico por la coloración azulada negruzca. Esta tiene una característica de también infiltrar la dermis, pero no hace en forma de nidos, sino que aquí las células están
expandidas, están sueltas, ¿verdad? No forman así un nido bien definido como el nevus congénito. Y el significado es que puede ser confundido clínicamente con el melanoma, ¿verdad? El dermatólogo que esto observa. Inclusive esto es criterio de extirpación para poder descartar de que sea un nevus azul, que igualmente años anteriores el nevus azul se consideraba ya una lesión que probablemente va a evolucionar a melanoma. Hoy día eso se certificó. Inclusive hay una nueva clasificación donde se llaman rutas del melanoma que después vamos a ir dando el día de hoy también. Entonces, si nosotros aquí observamos, aquí nuestra epidermis prácticamente no tiene cambios. Sin embargo, en la dermis vamos viendo varias pigmentaciones en melanocitos que están sueltos, y en las flechas vamos viendo que tienen mucha fibrosis, áreas de fibrosis. Si nosotros esto vamos acercando con la clínica, que es esta, porque recuerden, en dermatología es clínica, anatomía patológica. Así ellos van manejando para saber qué tratamiento le van a brindar al paciente. Entonces, con la clínica de un nevus de coloración azulada, azul negruzca, ¿verdad? Donde esto hay que hacer el diagnóstico diferencial con el melanoma. Básicamente vamos viendo los melanocitos pigmentados que están distribuidos tanto en la dermis superficial como en la profunda, y entre ellos muchas áreas de fibrosis, ¿verdad? Áreas de bandas de colágeno que se presentan entre ellos. Aquí también vamos viendo las bandas de colágeno y ahí vamos viendo los melanocitos pigmentados que, les repito, no cumplen con la morfología para llamarlo como una neoplasia maligna, como vamos a estar viendo en el capítulo de melanoma. También existe un nevus que se llama nevus de células fusiformes y de células epitelioides. Epitelioides que se parecen a aquellas células epitelioides del granuloma, ¿verdad? Que se llaman nevus de Spitz. Ellos tienen varias formas de presentación y es más común en niños y en pacientes jóvenes. Él puede manifestarse de varias formas. La primera que vemos es como un nódulo de coloración rosa, una coloración de la piel misma del paciente, o puede manifestarse como un lunar de bordes espiculados, que nos recuerda, ¿saben esas, cómo se llama, fuegos artificiales que explotan en Año Nuevo, ¿verdad? Parece eso, ¿verdad? Sus bordes espiculados. Y esto es común en niños y jóvenes. Igualmente, esto es controlado por el dermatólogo y acorde a cada paciente, el médico decide si retirar o no, ¿verdad? Entonces, la primera forma de presentación se parece mucho a un hemangioma que vamos a estar estudiando en tumores vasculares. O sea, sí o sí hay que hacer los diagnósticos diferenciales. Bueno, entonces el nevus de células fusiformes, cuando las células en vez de ser epitelioides tienen un aspecto de uso de células, digamos, parecidas a las células musculares lisas, ¿verdad? Fusiformes, en ese caso se llama nevus de Rett. Ahora, si tiene el aspecto de células epitelioides que se parecen a aquellos macrófagos activados que estudiábamos en el granuloma, se llama nevus de Spitz. Esos son los términos que manejan los dermatólogos, ¿verdad? El nevus de Rett en realidad es considerado una variante del nevus de Spitz, pero tiene otro nombre por la morfología histológica. Los rasgos que tienen crecen en fascículos, van creciendo en la unión dermoepidérmica, es decir, en esta localización. También, como ven, van creciendo en pequeños nidos dentro de las papilas, digamos, porque si ustedes recuerdan, la dermis superficial también se llamaba papilar. Entonces, dentro de esas papilas, esto va creciendo y, como ven, son lesiones pigmentadas. Aquí, como nosotros vamos a ir observando, las células son grandes, algunas si tienen ese aspecto epitelioide se llama células epitelioides, o sea, nevus de células epitelioides o de Spitz.
Y como dijimos en el primer caso, puede ser confundido con el hemangioma. Aquí, por ejemplo, nos dice, estamos ante un nevus de red. El nevus de red se caracteriza por la formación de nidos, nidos pigmentados, y las células son fusiformes, fusocelulares. Si nosotros vamos acercando esta misma imagen, ¿verdad?, vamos a ir viendo las células elongadas, alargadas, con dos extremos, que son llamadas células fusiformes y no cumplen con los rasgos de malignidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este otro caso, a esto se le llama nevus de células epitelioides. El de células epitelioides son aquellas que se parecen a los macrófagos, son más gorditas, su citoplasma es más grande, y a esto es que se le llama nevus de Spitz. Aquí, por ejemplo, nos dicen nevus de Spitz, que serían estas células que se van agrupando, digámosle así, ¿verdad?, y que están separados por bandas de colágeno. También tenemos lo que se llama nevus en halo. Este también estoy segura que ya vieron, quizás no sabían de esa nomenclatura. También es considerado una neoplasia névica benigna y es muy parecido a los nevus adquiridos. Su característica es que tiene un color amarronado a parduzco y esto está bordeado por un halo claro que le da el nombre de nevus en halo. La hipótesis manejada de la aparición de este nevus es una respuesta inmunitaria del organismo, porque aquí predominan, vamos a ver después, numerosos linfocitos. Entonces, si ustedes observan ahí, ¿alguna vez ya vieron este tipo de lesión en alguna persona? Porque es muy común. Por ejemplo, no tiene una cicatriz, no le pasó nada, pero aparece así como unas manchas blanquecinas, ¿verdad? Que en el centro mismo tiene una coloración piel, una coloración parduzca, ¿verdad? Y esto observa el dermatólogo, él tiene su dermatoscopio y, como les digo, muchas veces esto no se retira porque es algo benigno, él ya le dice esto es benigno, no hace falta retirar, pero mucha gente por estética misma prefiere retirar, ¿verdad? Ahora, en la histopatología, lo que vamos a ver, la epidermis normal, pero si vemos dermis superficial y dermis profunda, tenemos un gran número de células, ¿verdad? Células que están así en grupos, en bandas se le llama, que son linfocitos. Por eso esto es considerado una respuesta inmunitaria del organismo. Después tenemos el nevus displásico. El nevus displásico, vamos a observar la presencia de nidos. Estos nidos de células névicas ya van a tener características de atipias. Es decir, aquí ya vamos a contar con ese nombre, atipia. Y cuando decimos nevus displásico, esto se considera un potencial maligno que va a desarrollar melanoma en algún momento. Por eso es que esto hay que extirparse, ¿verdad? Generalmente son grandes, mayor a 5 milímetros. No es algo patognomónico, puede que sea una lesión pequeña también, pero que histopatológicamente se identifique displasia. Son máculas planas, placas, pueden tener una superficie granular, centros elevados y oscuros. Tienen tendencia a darse en zonas expuestas a la luz solar, como también en zonas no expuestas a la luz solar. Y en el examen histopatológico vamos a ver una histoarquitectura alterada, donde vamos a ver crecimientos anormales de los nidos y vamos a ver rasgos que nosotros denominamos fenotipo o retrato de la célula maligna, ya, ¿verdad? Entonces, clínicamente, si nosotros vemos este lunar en especial, ¿les parece normal esto a la clínica? Comparando con los lunares comunes, ¿verdad? Que todos tenemos lunares, ¿verdad? No es normal, se ve así como lobulado, se ve como granular, ¿verdad? Esto también a la dermatoscopía, el dermatólogo identifica de la misma forma. En este caso tenemos un niño. Este niño tiene varios lunares, ¿verdad? Por lo cual su madre le llevó a la consulta. Si ustedes identifican hasta esto, nos puede parecer un poco normal, ¿verdad?
seguramente ya vieron esto. Pero estas que tienen una pigmentación más oscura, esta que está aquí no es normal. ¿Cuál es el tratamiento? Tiene que extirpar todos. Si se considera displásico, hay que sacar. Ven aquí estas lesiones. Son varias, son múltiples, ¿verdad? Y si es displásico, hay que extirpar porque decimos tiene un riesgo de desarrollar melanoma. Si nosotros observamos aquí, ¿verdad? Podemos decir el epitelio tiene acantosis, tiene papilomatosis, pero lo que va llamando la atención es la presencia de estos nidos de células que tienen ya diferentes formas celulares. Si esto este otro caso, por ejemplo, ¿ven cómo son los nidos? ¿De qué color son estos nidos? Son bien basófilos, ¿verdad? El aumento de basofilia, como llamábamos, hipercromasia. Y la hipercromasia era una característica para reconocer a una célula atípica, ¿verdad? O sea, esto no es normal, esto tampoco, estos nidos tampoco, ¿verdad? Aquí también vamos viendo que hace como pequeñas redes, ¿verdad? Entonces a esto se le cataloga como un nevus displásico. Aquí tenemos otro caso. Este es el lunar, ¿verdad? Un lunar, digamos, lobulado. Esto sería, en el dermatoscopio se identifica así, ¿verdad? Como de bordes irregulares. Y aquí vamos viendo los nidos, ¿verdad? De células completamente atípicas. Como parte del proceso en sí, las células névicas comienzan a sustituir a la capa de células basales. O sea, si nosotros esto vamos a categorizar cómo clasificamos el epitelio, estrato basal, estrato espinoso, eso ya pierde la arquitectura. Por eso decimos la histoarquitectura está alterada y en este caso está reemplazada por células névicas. También puede haber una hiperplasia lentiginosa, es decir, en esta capa misma vemos una hiperplasia con melanocitos hiperpigmentados. Y, por supuesto, la morfología. Los núcleos son angulosos, hay hipercromasia, ¿verdad? Aumento de la basofilia. Bueno, después tenemos otro nevus que se llama nevus de Jadassohn. Vamos a ver en el laboratorio, tenemos el nevus melanocítico también tenemos en el laboratorio. Es una proliferación amartomatosa, es decir, imita a la piel, pero de forma atípica, de forma anormal. Es decir, esto puede que ya ocurra en la niñez, puede presentarse como una única lesión, puede presentarse como una alopecia en el cuero cabelludo, y esto generalmente es considerado benigno, ¿verdad? Si bien se vieron casos de síndromes donde el paciente aparte tenía anomalías neurológicas, anomalías del desarrollo, también se vieron que tenían mutaciones en genes como el KRAS, y esto va explicando la asociación. Ahora, con respecto a malignizarse del nevus de Jadassohn, que es considerado benigno, es raro, pero se encontró que en algunos pacientes evolucionaba al carcinoma vasocelular. El nevus de Jadassohn, como dijimos, es una amartoma donde imita las estructuras de la piel, pero de manera anormal. En este caso, tiene demasiadas glándulas sebáceas. Aquello que ustedes estudiaban como glándulas sebáceas en histología, en estos pacientes existe en abundante cantidad. Clínicamente se ve como una placa, ¿verdad? Muchos de los pacientes ya tienen al nacer, la gran mayoría, ¿verdad? Y afecta sobre todo cuero cabelludo y cara. Entonces esto puede manifestarse así o puede manifestarse como una lesión nodular, como una placa, ¿verdad? Esto muchas veces, si está en la cabeza, la mamá del niño, ¿verdad? O si ya es un adolescente, una persona que es adulta, consulta porque llama la atención, y lo mismo en la cara, ¿verdad? O en el cuello, por la estética misma, ¿verdad? Ahora, si nosotros esto estudiamos a la microscopía, vamos a decir que
El epitelio tiene cambios como acantosis y papilomatosis, ¿verdad? Acantosis, ¿qué significaba? El aumento del espesor. Y papilomatosis, la proyección en forma de papilas de la epidermis hacia la dermis. Ahora, en nuestra lámina de laboratorio exclusivamente vamos a identificar que tiene muchas glándulas sebáceas, pero también se puede encontrar la presencia de glándulas apócrinas. Entonces, la característica en sí de este nevus es benigna, ¿verdad? Se ve el epitelio, que hay un aumento del espesor, ¿verdad? Hace acantosis, hace papilomatosis y en dermis superficial y profunda vamos viendo una gran cantidad de glándulas sebáceas. Aquí, por ejemplo, vemos el epitelio que hace una hiperkeratosis. Hiperkeratosis era el aumento de la queratina, ¿verdad? Vamos viendo que la epidermis hace acantosis, un aumento del espesor y papilomatosis. Aquí ya vemos algunas glándulas sebáceas, pero en esta otra imagen, en otro sector, vemos una gran cantidad de glándulas sebáceas, por eso es considerada un amartoma. Esta es una de las láminas que todos quieren para el parcial también, que les toque para el parcial práctico, porque es, digamos, se observan, la lámina en nuestro laboratorio es muy linda, de esta lámina en especial, ¿verdad? Donde se ve muchas glándulas sebáceas. También, como dijimos, se pueden encontrar glándulas apócrinas, ¿verdad? Ectópicas, y las glándulas sebáceas. Por supuesto, esto se puede inflamar, es muy común que se inflame, que tenga ese proceso inflamatorio crónico sobreagregado, así como también nuestro organismo le interpreta como no propio, ¿verdad?, la lesión y hace una inflamación, y a veces el mismo paciente colabora con la inflamación colocándole cualquier tipo de tópico, ¿verdad? Hasta esta parte ustedes van a recibir en el slide. A partir de aquí son casos interesantes que yo les voy a compartir nada más, o sea, no cae en el examen, tampoco les puedo divulgar porque son casos de pacientes y no tengo el permiso, ¿verdad?, de pasarle el slide exclusivamente, ¿verdad? Entonces, sí, esta parte tienen que tener en cuenta, pero esto ya dijimos que el nevus congénito tiene riesgo de desarrollar melanoma, ¿verdad? Y eso depende del tamaño. Entonces, el nevus congénito, o sea, aquellos niños que ya nacieron con algún tipo de lunar congénito de gran tamaño, que tiene características atípicas, se considera un precursor del melanoma, ¿verdad? Sobre todo si es gigante. NMC significa nevus melanocítico congénito. O sea, es riesgoso si es congénito. Ahora, si es un nevus melanocítico congénito gigante, tiene mayor riesgo aún de desarrollar melanoma, por eso se considera un precursor y debe tener un seguimiento por parte del dermatólogo, y no solo eso, sino que también debe de controlarse y evaluar la probabilidad de extirparse o no, ¿verdad? Pequeño se considera aquellos lunares con los que ya nacemos, ¿verdad?, y miden menor a 1,5 centímetros, ¿verdad? Mediano se consideran aquellos que es de 1,5 hasta 10 centímetros. Grande de 11 a 20. Y están los gigantes, que son, digamos, lunares que uno debe de controlar continuamente, ¿verdad? Si es que no va a extirpar. Entonces, estos se consideran más de 20 centímetros y se vuelve a clasificar en G1, G2 y G3 de acuerdo al tamaño, ¿verdad? 21 a 30 es G1, 31 a 40 G2 y G3 más de 40 centímetros. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes ven, ¿verdad?, estos lunares, en este caso abarca toda la espalda de la paciente, en este otro caso tiene como pelos, ¿verdad?, porque justamente dijimos que esos lunares con folículos pilosos tienen ese riesgo. Los dermatólogos le llaman nevus en vestimenta o de acuerdo a la localización. Por ejemplo, en la zona glútea de la ingle, nevus en short, ¿verdad? Un short, parece como un shortcito, ¿verdad? En pañal,
cuando afecta toda la zona del pañal, también sobre todo en niños, ¿verdad? Que ya nacen con esto. Este es el caso de una paciente que nació con este lunar, ¿verdad? Se fue controlando y un tiempo para atrás dejó de controlarse. Y aparece esto, que es una lesión nodular sobreelevada, que ya era un melanoma, que vamos a clasificar después, se llama melanoma nodular. Y justamente es la variante más agresiva del melanoma, ¿verdad? Esto es un nevus congénito, pero se llama lipomatoso. O sea, es con tejido adiposo asociado, parece como una hormiga, ¿verdad? La morfología del cuerpo mismo de este paciente. Y este es el caso de una niña, y como esta niña van a encontrar varios casos, ¿verdad? Donde los pacientes tienen, por ejemplo, en todo un brazo, en la espalda, en la cara, ¿verdad? Y esto debe de ser controlado y va pasando en cirugías consecutivas, o sea, no es de una sola vez la cirugía, ¿verdad? Por ejemplo, ella se somete a una primera cirugía, a una segunda cirugía. Yo creo que tengo la imagen, voy a buscar después de esto de cómo van haciendo la cirugía y van aclarando la lesión, ¿verdad? Para que esto, cuanto más oscura es la lesión, significa que tiene más melanocitos que pueden, digamos, en algún momento tornarse un melanoma, ¿verdad? Y cuanto más claro es menos la probabilidad, ¿verdad? Y justamente aquí hay dos casos, ¿verdad? Ya es una influencer, no sé si le conocen, de Brasil, que tiene el lunar justito en la cara mismo, parece una mariposa, ¿verdad? Y la otra, esta fue Miss Colombia, ¿verdad? Tiene el lunar en el rostro, pero con pelos, ¿verdad? Entonces, esto es muy independiente. El paciente tiene que decir si me quiero sacar, no me quiero sacar, prefiero no tocar y controlar, ¿verdad? Pero se recomienda cuando es congénito retirar, ¿verdad? Porque esto puede evolucionar a un melanoma. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí era la clase.